Miércoles 13 de enero, bienvenidos y bienvenidas a la primera emisión de Telediario. Son las 6 en punto de la mañana y de inmediato, los hechos más importantes del Ecuador y del resto del planeta. Estos son nuestros titulares. Comité de Operaciones de Emergencia Nacional propone ampliar los horarios de votación desde las 6 de la mañana hasta las 18 horas y dividir los votantes por el número de cédula. El CNE analiza la propuesta con las consultas jurídicas del caso. Ministerio de Telecomunicaciones entregó títulos habilitantes a radiodifusores del Guayas y Santa Elena. Se anunció un nuevo concurso de frecuencias para este año. Sesión del Consejo Metropolitano de Quito se clausuró nuevamente sin resoluciones sobre el modelo de gestión del metro. La decisión final la tiene el directorio con la mayoría del alcalde Jorge Yunda, una vez que renunció el gerente del proyecto. En deportes, las contrataciones para este 2021 en el mercado de pases en el fútbol ecuatoriano ya generan algunos movimientos. Les contaremos de quién se tratan. En lo internacional, en Alemania, la canciller Angela Merkel advierte que el confinamiento podría durar hasta Semana Santa debido al incesante incremento de contagios de COVID-19 en ese país. Comenzamos. El Comité de Operaciones de Emergencia estableció 2 horarios para que los ciudadanos acudan a votar el 7 de febrero, de acuerdo con el último dígito de la cédula. El protocolo, que fue elaborado en conjunto con el Consejo Nacional Electoral y deberá ser aprobado por el Pleno para su ejecución, establece además que los electores vayan solos y lleven su propio bolígrafo. La jornada democrática tiene probabilidades altas de riesgo de contagio de COVID-19. Así lo determinó el Comité de Operaciones de Emergencia. Cuando restan 26 días para la primera vuelta presidencial del 7 de febrero, el presidente del COE y la titular del Consejo Nacional Electoral presentaron el protocolo para la prevención de la propagación de la COVID-19. En el que exhorta a la ciudadanía a acudir a las urnas en 2 horarios, entre las 7 de la mañana y las 12 del día quienes tengan el último dígito del documento par, y entre las 12 a 17 horas las personas cuya cédula tenga el último número impar. Esto para evitar justamente las aglomeraciones y tener una mejor distribución en los recintos electorales. La extensión en el horario de la jornada desde las 6 hasta las 19 horas requiere una respuesta de la Procuraduría. Y el CNE está a la espera. Porque si bien la ley es clara que las elecciones se tienen que dar entre las 7 de la mañana y 5 de la tarde y hacerlo fuera de este horario invalidaría la elección, nosotros hemos procedido a consultar de ese vacío que tiene la ley de que no prevé en estos casos de emergencia. El documento establece que el elector acuda solo, es decir, que no vaya acompañado salvo si es necesario. Debe llevar esferográfico de tinta azul o negra. Al presentar la cédula al miembro de la Junta Receptora del Voto, el ciudadano deberá bajarse el tapaboca para la verificación de su identidad. Está prohibido el ingreso de alimentos y la venta en los exteriores. Establece el respeto de la unidireccionalidad en los pasillos. A través de los GATS que tiene la competencia de tránsito se solicita, se generan los vallados o los cierres para que la parte exterior del recinto electoral no tenga presencia de flujos vehiculares ni tampoco de venta de comercio autónomo. Observadores del CNE se encargarán de velar por el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, el uso de la mascarilla que cubre nariz y boca y el distanciamiento. El viceministro de Salud, Javier Solórzano, anunció que esa cartera de Estado ya no hará pruebas rápidas a los miembros de las juntas receptoras del voto. Todos deberán presentar una prueba PCR el día de la jornada electoral, pero aclaró que el costo correrá por cuenta de cada uno de los convocados. Debería asumir la persona. En el caso de los públicos, asume, si es un privado, tendrá que asumir la persona, pero en los públicos no tiene costo la prueba. Sin embargo, horas más tarde las autoridades desmintieron al funcionario y aclararon que sí se harán las pruebas rápidas a los miembros de las juntas receptoras del voto y que quienes deberán presentar pruebas PCR de hasta 10 días previos al arribo al país son los veedores internacionales. Los delegados de las organizaciones políticas deberán presentar test negativos realizados máximo 72 horas antes del 7 de febrero.
mientras que los sufragantes que tengan un resultado positivo están exentos de la multa. El Código de la Democracia determina que en caso de enfermedad debidamente justificado con un certificado médico, y tendrán que guardar esta prueba a la fecha en el que efectivamente se evidencia que la persona ha dado positivo, será un documento importante para la justificación y evitar la multa. Los miembros de las juntas receptoras del voto deberán permanecer en lugares amplios y ventilados. El gobierno entregará kits de bioseguridad. Entregados unos kits de seguridad que están contempladas de 3 mascarillas para un intercambio de 4 horas aproximadamente. Va a tener un visor, alcohol gel de 500 ml y toallas desinfectantes, justamente para ir limpiando. Este protocolo se implementará en los 4.276 recintos de escala nacional y en el exterior. El documento deberá ser analizado y aprobado por el Pleno del CNE para que pueda ser ejecutado. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Y frente a las declaraciones del viceministro de Salud Javier Solórzano sobre la supuesta exigencia de una prueba PCR con resultado negativo para los miembros de las juntas receptoras del voto, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, a través de un comunicado, expresó que el Pleno del CNE no ha aprobado dentro del protocolo general para la prevención de la propagación de la COVID-19 en el proceso electoral 2021 tal exigencia. Solo los protocolos y o documentos que son conocidos, discutidos y aprobados por el Pleno del Consejo Nacional Electoral serán implementados en las elecciones generales de 2021. Mientras tanto, se ahondan las diferencias y se agudiza la pugna entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Estamos viendo en este momento un tuit que está publicado por Diana Tamaín, en el que reseña que el avance de impresión de papeletas reportadas por el IGM Ecuador está en un 41.23%, para presidente 86.42%, para asambleístas provinciales 31.74% nacionales y 100% por el exterior, mientras que el TCE no resuelva los recursos pendientes. Las de parlamentarias todavía no avanzarán. Mientras tanto, Arturo Cabrera también publicó en su red social Twitter sobre este tema. Lo que no se dice es que el recurso recién fue remitido al TCE el 2 de enero de 2021 e ingresó al despacho de la señora jueza el 4 de enero. El CNE, dice el mensaje, debe explicar la demora del trámite por 85 días. 6 de la mañana con 7 minutos. Nosotros avanzamos con la información. Tras el anuncio de la presencia de la variante del COVID-19 detectada en Reino Unido en el país, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional exhortó a los 221 municipios a reforzar las medidas de prevención en sus jurisdicciones. Lo que se sabe del nuevo linaje es que es más contagioso, pero no más letal. Está confirmado. La nueva variante del COVID-19 detectada en Reino Unido se encuentra en el país. Una conclusión a la que llegó el Ministerio de Salud tras recibir los resultados del estudio realizado por el Instituto Nacional de Investigación en Salud con la muestra de un ciudadano ecuatoriano que llegó desde Londres el pasado 12 de diciembre. Esa fecha es importantísima porque esto es 2 días antes de la notificación del Reino Unido a la OMS sobre esta nueva variante del virus y 9 días antes de que entre en vigencia el estado de excepción decretado en Ecuador. Pero la noticia no es una sorpresa para quienes hacen ciencia. Esta posibilidad responde a la transmisión del virus y la movilidad humana. Lo que se sabe de esta variante del SARS-CoV-2 es que es más contagiosa producto de una mutación en la proteína que le permite adherirse a las células, según explica Pablo Araujo, PhD en biotecnología. Si bien antes necesitábamos de 9 a 14 minutos para poder contagiarnos del COVID, pues ahora se necesita menos tiempo, entonces es mucho más contagiosa y pues según los datos que van saliendo, pues no es una variante que nos enferma más. Sobre la letalidad, el linaje por sí mismo no lo es más que otros ya secuenciados. El problema es que con más casos positivos, la demanda de servicios sanitarios puede crecer. Frente a esto, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional concluyó en que es necesario que los gobiernos autónomos descentralizados refuercen las acciones para prevenir nuevos contagios. En la resolución del 11 de enero exhortó a los 221 cantones a controlar los aforos en los espacios públicos y en el transporte de pasajeros, minimizar las aglomeraciones, analizar las condiciones de movilidad en su territorio, mantener cerradas las actividades en espacios que no garantizan distanciamiento, como bares, discotecas, centros de tolerancia y centros de diversión nocturna. Y finalmente, controlar el desarrollo de la campaña electoral.
El docente de la Universidad Central no recomienda un nuevo confinamiento como el de los primeros meses de la emergencia sanitaria para no afectar aún más a la economía nacional. Precisa que las medidas que ya se conocen son efectivas contra todas las variantes del COVID-19. Distanciamiento social, no estar en sitios conglomerados con personas, el uso adecuado de la mascarilla y la higiene de las manos. Este 12 de enero, Ecuador registra en total 222.567 casos positivos y al menos 14.196 muertes en el contexto de la pandemia. Vanessa Hervás, Ecuador TV. Y en Quevedo hay temor por la presencia de un paciente que fue diagnosticado con la nueva cepa del coronavirus detectada en el Reino Unido. No hay información y se desconoce sobre la salud del mismo. La población se muestra preocupada por la posibilidad de un contagio masivo. El paciente de 50 años que tiene la nueva variante de COVID-19 está aquí, en el hospital de Quevedo, en la provincia de Los Ríos, y su pronóstico es reservado. Bueno, el estado del paciente de 50 años es delicado, se encuentra en sala UCI, hasta el momento, de acuerdo al informe médico, pues es estable en el estándar de atención en el cual se encuentra en su momento. Conocida la alerta, se hizo el seguimiento de los familiares del paciente y los lugares que recorrieron, que se concentran en el cantón Valencia. Además, se trabaja de forma coordinada para seguirle la pista al virus. De esta manera se realizó un cerco, de los cuales se extrajeron 320 muestras de hisopados, a lo cual pues estamos en espera de esos resultados. Se han intervenido 655 casas en 17 manzanas y hay 2.560 personas, que forman parte de este control médico que estamos haciéndole seguimiento diario. El paciente, su esposa e hijos llegaron de Londres y este 12 de enero debían regresar. Sin embargo, ahora mismo están con vigilancia médica. Ellos tienen un seguimiento muy especial por parte del Ministerio de Salud. ¿En la ciudad de Quevedo? La Buena Fe, ellos viven allá. ¿No están en La Maná? No. ¿Dónde Valencia? En Valencia están buscando. Ellos están, los pacientes, la referencia que tenemos que son atendidos en la ciudad de Quevedo. Actualmente en esta zona del país hay un repunte del coronavirus. Aquello se corrobora en el 80% de aumento de personas enfermas en las áreas UCI de los dos hospitales que tiene Babahoyo. Lo que evidencia que la curva de contagios muestra que la velocidad de transmisión sigue en aumento. En la provincia de Los Ríos, el 29 de febrero del 2020, se registró el caso cero de coronavirus y casi después de un año, otra vez en Los Ríos, se conoce la noticia de la nueva variante. Y este miércoles entrarán en vigencia los nuevos lineamientos para el ingreso al país por vía terrestre, aérea y marítima. Todo pasajero deberá presentar de forma obligatoria el resultado de una prueba PCR de COVID-19 realizada hasta 10 días antes del viaje. En el caso de las terminales aéreas, las aerolíneas se encargarán de verificar este requisito. Si incumplen, podrían recibir sanciones que van desde una multa económica hasta la suspensión de operaciones. Desde las 0 horas de este miércoles 13 de enero entrarán en vigencia las nuevas reglas que dispuso el Comité de Operaciones de Emergencia para el arribo de personas al Ecuador. En cualquier punto de entrada aérea, terrestre y marítima, las personas deben presentar de manera obligatoria el resultado de una prueba PCR negativa realizada al menos 10 días antes del viaje. A todas las personas que ingresen al territorio ecuatoriano, que no se considera ningún tipo de excepcionalidad. Si hay alguna persona que requiere ingresar al territorio ecuatoriano y no tiene esta prueba, sencillamente no puede embarcar. En los aeropuertos, según Marcos Subía, de la Asociación de Representantes de Líneas Aéreas, serán las aerolíneas las encargadas de verificar este requisito al momento de abordar. Nos han recargado esa responsabilidad a nosotros, es revisar el momento del chequeo de los pasajeros, así como se revisan los documentos de viaje. El pasajero que no tenga esa prueba simplemente no podrá embarcar. Sin embargo, precisa que es necesario un trabajo en conjunto, pues las empresas no pueden identificar la veracidad de los documentos. No estamos en condiciones, ni tampoco es nuestra responsabilidad, verificar la veracidad, la fiabilidad de esas pruebas, porque no somos un ente de control sanitario, ni conocemos cuáles son los protocolos ni los certificados, cómo vienen los certificados de ese tipo de pruebas. Cada persona deberá entregar de forma física los resultados de las pruebas, a la cual se adjuntará la declaratoria jurada de salud del pasajero, un documento que debe ser llenado con los datos personales. Porque posterior a eso se hace la verificación en origen. Ya hemos tenido casos lastimosamente de pasajeros
nacionales y extranjeros que están viajando hacia Galápagos, en donde hasta el momento tenemos 7 personas que han sido puestos a órdenes de la Fiscalía y 260 pruebas que lastimosamente resultaron ser falsas. Esto está en un proceso investigativo, han habido las denuncias respectivas, porque no solamente tenemos que llegar a aquellos ciudadanos que hacen uso doloso de un documento público, sino a quien genera. Son 7 personas que intentaron viajar a Galápagos y que se pusieron a órdenes de fiscalía. La disposición no tiene restricción, no especifica la nación, se aplicará al ingreso de cualquier país de origen. De forma aleatoria, el Ministerio de Salud realizará una prueba rápida de antígeno, la cual será tomada en los puntos de entrada. Los pasajeros menores de 14 años estarán exentos. Los lineamientos del COE establecen sanciones para las aerolíneas que incumplan con la solicitud del requisito. La contravención de segunda clase, que son multas que van desde $5,000 a $10,000, pero sobre todo también la suspensión de 3 meses del permiso de operación. Su vía pide comprensión, señala que una sanción sería un golpe a este sector que opera al 30%. Sería exagerado en caso de que se cometa algún error por parte de algún personal de la aerolínea, porque no es el personal de la aerolínea el que lleguen a sancionar con suspensiones de permisos de operación, porque eso sería incluso hacernos el harakiri como... Entre 3 y 15 aerolíneas de las 20 que operaban antes de la pandemia siguen volando en Ecuador. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Cambiamos de tema. Los contribuyentes bajo el régimen de microempresas deben declarar y pagar el impuesto a la renta 2020. Esta categoría tributaria es obligatoria, aplicable a los impuestos a la renta, valor agregado y a consumos especiales, incluidos emprendedores que cumplan con la condición de microempresas, según lo establecido en el Código Orgánico de la Producción. Para la categorización de microempresas se considerará aquellos contribuyentes con ingresos de hasta $300,000 y que cuenten con hasta 9 trabajadores a la fecha de publicación del catastro. 1 millón de contribuyentes se encuentran en la categoría de microempresas, quienes deben tributar un 2% del impuesto a la renta sobre los ingresos brutos. De forma semestral, el 2% de impuesto a la renta en sus ingresos brutos sin tener opción a descontarse sus gastos operativos, y las retenciones que les realizan a ellos las personas obligadas a llevar contabilidad es únicamente el 1.75. Es decir, que pase lo que pase, si ellos tuviesen retención sobre todos sus ingresos, aún así tendrían que pagar un 0.25 de sus ingresos brutos. Según información del Servicio de Rentas Internas, este régimen permite a los microempresarios reducir significativamente el número de deberes formales, pasando de 36 obligaciones generales anuales, en algunos casos 48, a 8 obligaciones anuales. Apoyar a la liquidez del microempresario, la flexibilidad de presentar sus obligaciones tributarias de forma semestral y ya no mensual. Este régimen cuenta con una tarifa específica sobre sus ingresos, le proporciona al empresario control sobre su utilidad. Este va a ser un gran mecanismo para que la Administración Tributaria, el SRI, pueda recaudar mucho más impuesto a la renta, que ha venido haciéndolo históricamente. El presidente de la Cámara de Comercio de Quito expresó en su cuenta de Twitter: obligar un pago del 2% sobre el ingreso bruto en el peor año económico para las micro y pequeñas empresas no solo es un abuso, es absurdo tributar sobre las pérdidas. El director ejecutivo de esta institución señaló que este grupo de contribuyentes generaron pérdidas durante la emergencia sanitaria y será difícil la recaudación tributaria a un sector afectado. El 91% de ellos corresponde a personas naturales, que en algunos casos, y dependiendo de los estudios que se han hecho, son de los segmentos más afectados, que en algunos casos hayan podido generar en algún momento ganancias, pero en la gran mayoría de casos se han generado pérdidas. Por lo tanto, ya el gravar a los ingresos brutos creemos que es un error. Plantea que una alternativa podría ser el pago optativo de acuerdo a los ingresos. Podría ser una alternativa de hacerlo no obligatorio, pero sí a quienes consideren que están en la posibilidad de apoyar con su tributación al Estado central, lo hagan, y quienes no estén en esa posibilidad, pues no tengan ningún tipo de repercusión negativa. Los emprendedores son parte de este grupo de contribuyentes, microempresas con ventas o ingresos brutos anuales iguales o menores a $300,000. Asegura que las medidas deben ser otras, como la búsqueda de financiamiento internacional que inyecte recursos y reactive la economía. A través de multilaterales de inversión internacional, tratar
de ayudar con el financiamiento que necesitan las MIPYMES y pymes, un financiamiento barato, un financiamiento en algunos casos reembolsable y en otros casos esperamos que sea no reembolsable. Los contribuyentes podrán verificar su estado en el catastro y si consideran que no deben estar incluidos, podrán presentar su petición justificando los motivos. La autoridad tributaria resolverá conforme al proceso determinado en el Código Tributario. Ana María Suárez, Ecuador TV. Petroecuador realizó 15 ventas de crudo en el mercado spot con ingresos aproximados por 2.270 millones de dólares entre 2017 y 2020. Petroecuador exportó más de 42.900.000 barriles de crudo Oriente y Napo tras la ejecución de ventas spot, una en 2017, 3 en 2018, 6 en 2019 y 5 en 2020. El gerente general de Petroecuador, Gonzalo Maldonado, manifestó que el objetivo en el 2021 será diversificar mercados para los hidrocarburos ecuatorianos y llegar a nuevos destinos, además de revalorizar el crudo y obtener beneficios económicos para el país. Adicionalmente, informó que en lo que va de este año, la estatal petrolera ejecutó 2 nuevas ventas spot. Desde 2017, el Gobierno Nacional, a través de esta institución, retomó las ventas en ese mercado. Esta decisión fue posible gracias a la renegociación de los contratos de preventa petrolera. Y le contamos también que se entregaron los últimos títulos habilitantes a los ganadores de la adjudicación de frecuencias FM de las provincias de Guayas y Santa Elena. Entre ellos están los antiguos radiodifusores que obtuvieron su puntaje adicional por experiencia. El ministro de Telecomunicaciones anunció que en los próximos meses empezarán nuevos concursos de frecuencias de radio y televisión abierta a escala nacional. El ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, reconoció que a pesar de la difícil situación que afronta el país por la crisis sanitaria, se completó con el concurso público competitivo de adjudicación de frecuencias de radio FM. Por primera vez en la historia del país, un concurso público competitivo, como tenía que hacerse, cumpliendo la normativa internacional. El día de hoy se entregan varias resoluciones de ganador para la adjudicación de un título habilitante por 15 años. A los participantes de las provincias del Guayas y Santa Elena que cumplieron correctamente con todos los requisitos técnicos, financieros y jurídicos establecidos en las bases del concurso. El rector de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil recibió el título habilitante para la radio del Centro Superior que dirige. Destacó que la comunicación forma parte de los derechos esenciales del ser humano. Es un aporte para la democracia en general y hay que recalcar que se lo ha hecho en tiempos muy difíciles de pandemia, lo cual ha sido bastante complicado, pero se está llevando a cabo con éxito, ¿no? Varios radiodifusores recibieron los títulos habilitantes en el aula magna de la Universidad Católica, un proceso que reconocieron fue transparente. Yo he podido constatar que en este nuevo concurso las cosas han sido muy claras. Nos trae mucha seguridad, nos deja muy satisfechos y tranquilos para poder trabajar, para poder seguir brindando la mejor información. Esta es una de las acciones que garantizan la libertad de expresión, una tarea que seguirá con los nuevos concursos, aplicando las leyes y la transparencia. Así lo anunció el titular de Telecomunicaciones. Vamos a otorgar la libertad de prensa y vamos a entregar los títulos habilitantes a cada uno de los radiodifusores. Libertad de expresión hay que defenderla siempre, en todo aspecto, en todo ámbito. En el nuevo concurso para la concesión de las restantes frecuencias de radios FM podrán participar quienes fueron descalificados en el actual proceso, una vez que hayan convalidado sus errores. Y para la televisión abierta se ofertarán 3.016 frecuencias. Ana María Suárez, Ecuador TV. La sesión extraordinaria para tratar el modelo de gestión del Metro de Quito finalizó nuevamente sin resoluciones. Tras más de 3 horas de debate, el alcalde Jorge Yunda la clausuró, quedando al menos 4 intervenciones pendientes. Tras las declaraciones públicas del alcalde Jorge Yunda de este lunes respecto a la designación de la empresa que pondrá en funcionamiento al metro bajo la modalidad de contratación directa, en la sesión extraordinaria para tratar el modelo de gestión hubo cuestionamientos por parte de los fiscalizadores de la ciudad que conocieron de esta posibilidad fuera del espacio de debate. Luz Elena Coloma dijo que como fiscalizadores tienen derecho a estar informados. Culpar a la política o a los concejales de las legítimas observaciones y críticas que a veces hay sobre
la gestión al frente del metro no me parece justo. Andrea Hidalgo señaló que la elección del operador debió haberse tomado meses atrás y que sin planificación se está utilizando al proyecto como un conejillo de indias, pero además que no está contemplado en el presupuesto de la ciudad hacerse cargo de la operación. En el presupuesto que aprobamos hace 3 semanas, nunca estuvo contemplado esto. Ni siquiera se llegó a contemplar en el presupuesto el valor necesario para ejecutar las reformas geométricas, la señalización horizontal, vertical, para la reestructuración de las rutas y frecuencias. Tampoco se incluyó este valor. Eduardo del Pozo, por su parte, recordó que los organismos multilaterales recomendaron que la ciudad no se haga cargo de la puesta en marcha del metro, sino una empresa con experiencia. Aunque sea por unos años, por 2, 3 años, hasta que pueda pasar ese know-how a la empresa del Metro de Quito y con ese know-how, evidentemente, nosotros poder avanzar y operar. Analía Ledesma agregó que debe ser una empresa que esté a la altura de una obra cuyo costo supera los $2.000 millones. Uno de los más modernos del mundo, con la tarifa más barata que es en el mundo también, para 45 centavos del Metro de Quito, merece ser manejado a la altura de un metro a nivel mundial. Santiago Guarderas coincidió, indicó que sea cual sea la decisión debe tomarse en el menor tiempo posible, respetando el régimen jurídico y respondiendo a los intereses de la ciudad. Y que además esa selección se lo haga a través de los principios de libre concurrencia, transparencia y publicidad, tal como lo establece la ley y lo exige la ética. Y aunque la mayoría de presentes requirió una explicación, una hoja de ruta al primer personero municipal, este se limitó a hacer pequeños comentarios entre una y otra intervención. El vicealcalde quiso elevar a resolución las recomendaciones de los ediles, pero al haber sido esta una sesión extraordinaria, el procurador de la ciudad no dio paso al pedido. Finalmente es el directorio el que tendrá la última palabra. Por más que el directorio está conformado mayoritariamente por miembros delegados del alcalde, y yo que soy también un voto más, siempre estamos confiando en que son profesionales, entes pensantes, que se argumentarán con informes sendos, informes técnicos, jurídicos. Tras más de 3 horas de debate, Jorge Yunda clausuró la sesión con al menos 4 intervenciones pendientes. Vanessa Hervás, Ecuador TV. 6 de la mañana con 27 minutos. Es momento de hacer nuestra primera pausa aquí en Telediario, pero al regresar, lo que pasa en el mundo del deporte de la mano de Arturo Barriga en nuestro segmento fanático. Quédese con nosotros.